Hola a todos los que seguís esta serie, que como sabemos lleva el título de Somos Inmortales. En esta ocasión vamos a ver la Atlántida, y este sería el capítulo número 14. Esto sobre la Atlántida, digamos que es pues otro más de los grandes misterios, ¿no? Nadie sabe realmente si la Atlántida existió, ni mucho menos dónde podría haber estado ubicada. Se ha buscado en varios sitios, por ejemplo aquí en torno al mar Egeo, también se ha buscado en torno a Doñana, y también se ha dicho que podía estar en el océano Atlántico, entre los continentes de Europa y de América. Pero realmente pues nadie sabe dónde podría haber estado ubicada la Atlántida, en caso de que la Atlántida realmente hubiera existido. Bien, pues esto digamos que resulta bastante sorprendente que no se sepa dónde está la Atlántida y se sepa si ha existido o no, teniendo en cuenta una serie de datos que yo he encontrado de una forma casual, como se buscan todas estas cosas, digamos que a fuerza de buscar y de mirar cosas, pues te las encuentras, ¿no? Entonces, resulta bastante sorprendente que la arqueología ortodoxa no diga que no sabe dónde puede estar ubicada la Atlántida. Entonces, por una serie de datos que vamos a ver a continuación. Bien, pues como todos sabemos, el gran difusor de la historia de la Atlántida fue Platón, que en el 350 a.C. pues escribió sus diálogos tardíos, el Timeo y Critias. En estos diálogos, Critias, que fue discípulo de Sócrates, narra una historia que cuenta como verdadera. Una historia que cuando era un niño la escuchó de su abuelo, quien a su vez la escuchó de Solón, el gran legislador ateniense y uno de los 7 sabios de Grecia. Entonces se narra en esta historia cómo fue que los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes y cómo al poco tiempo de esta victoria ateniense, pues la isla de los atlantes fue tragada por el mar, se perdió. También se cuenta en el Timeo y Critias el viaje que Solón hizo a Egipto, donde los sacerdotes de la ciudad de Sais, que está en el delta del Nilo, pues le contaron que esta historia se remontaba al principio de los tiempos, cuando los dioses estaban, cuando la tierra estaba regida por dioses y semidioses que se habían repartido el mundo para que cada uno de ellos lo gobernase. Y a Solón, cuando se repartieron, tenían repartido el mundo, bueno, pues al dios del mar, a Poseidón, le dieron una isla que él llamó Atlántida. Y este dios, pues eligió una mujer mortal llamada Clito, tuvieron 5 pares de gemelos y, bueno, fundaron un imperio que duró cientos de años, ¿no? Entonces, cuando repartió su reino, Poseidón, a su hijo mayor, al primogénito, a Atlas, le dio la ciudad que lleva su mismo nombre y que tendría poder sobre las otras 9 ciudades. Entonces se dice que de esta forma fue como surgió el imperio de la Atlántida, ¿no? Y, bueno, pues también se cuenta en el Timeus cómo fue que en el Timeus se habla de la Atlántida en el contexto de una sociedad ideal, ¿no? Se habla un poquito del gobierno, de la fauna, de la flora, de los metales preciosos que contenía, como eran el oro, plata, estaño y oricalco, un metal que no se sabe muy bien lo que era, parece ser que era una especie de cobre montañés, y que era más apreciado por los atlantes que el oro. Es más, las leyes de los atlantes se dice que estaban escritas en una columna de oricalco, de este metal. Y en el Critias se habla también de la Atlántida, pero ya tiene más en cuenta el aspecto geográfico, la organización, el gobierno y la historia. Y se continúa hablando de cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato termina aquí de una manera abrupta y quedando sin concluir. Entonces, bueno, pues se supone que el castigo que les impondrían los dioses a los atlantes, como la isla fue tragada por el mar, pues sería ese, ¿no? Bien, pues sin embargo hay aquí algo en esta historia, algo que no encaja, digamos, ¿no? Porque vamos a ver, ¿cómo es posible que los atlantes detuvieran el avance del imperio de los atlantes, que los atenienses detuvieran el avance del imperio de los atlantes 9000 años antes de la época de Solón?
que yo sepa, pues los atenienses son del 1400 a.C. Entonces difícilmente pudieron haber detenido el avance del imperio de los atlantes 7.000 y pico, 8.000 años atrás. Entonces digamos que hay algo que no encaja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Platón pues estaba mucho más cerca de nosotros cronológicamente que de la época en que se narran estos hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que pues tendría prácticamente los mismos datos que podemos tener nosotros hoy en día, y desde luego tenía menos datos porque nosotros hoy disponemos de unos datos. Además, en esos datos se dice que esto está reconocido por la arqueología ortodoxa, y de esos datos se desprende de una forma muy clara que la Gran Pirámide es anterior a la formación del mar Mediterráneo. Y digo bien, anterior a la formación del mar Mediterráneo. Entonces no se comprende cómo los arqueólogos ortodoxos no tienen ni idea de dónde puede estar ubicada la Atlántida. Entonces, esos datos que hay aquí son estos. Si tecleamos esto, civilización siriana, nos van a salir una serie de páginas web en las cuales se dice, como esta que hay aquí, entonces, en una serie de páginas web en las cuales se dice que el río Nilo, como sabemos, desemboca en el delta del Nilo, ¿verdad? Pero entonces desembocaba en este maravilloso y frondoso valle que era lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces eran unos valles, era un valle, pues como podemos imaginar, bueno, sería un paraíso terrenal, porque aquí desemboca aproximadamente unos 120, cerca de mil ríos. 1000 ríos desembocan tanto en el mar Mediterráneo como en el mar Negro. Entonces, esto era un valle, y la prueba de que esto era un valle, que no ha sido un mar siempre, es que tanto en el fondo del mar Mediterráneo como en el fondo del mar Negro hay unas 200 construcciones en cada uno de ellos, en total unas 400. 200 construcciones, uno dicen que son ciudades, en fin, yo pienso que son templos, y además son del estilo egipcio, son tan egipcios como los que hay a lo largo del río Nilo. Y eso sale tecleando esto aquí. Lo pongo aquí por si lo queréis mirar, porque digamos que yo no dispongo de esas imágenes, yo sé que existen, pero estamos en lo de siempre, ¿no? No puedo utilizarlas. Bien, pues entonces os van a salir, vais a ver una serie de vídeos en los que se ve pues imágenes de esa ciudad sumergida. Entonces veremos que tiene un estilo tan egipcio como los templos que hay aquí a lo largo del río Nilo. Digamos que en el fondo del mar Mediterráneo y del mar Negro hay, pues no solamente tiene que haber templos, sino que tiene que haber pirámides también. Digamos que estamos hablando de 200 construcciones, son mucho más de las construcciones o de los templos que hay a lo largo del río Nilo. Entonces ahí abajo tiene que haber no solamente pirámides, sino templos que son tan egipcios como los que estamos viendo a lo largo del río Nilo. Entonces no se comprende cómo dicen que no saben dónde puede estar ubicada la Atlántida. Claro, porque vamos a ver. El río Nilo desemboca aquí en el delta del Nilo, pero entonces desembocaba en el mar Mediterráneo y era uno de los muchos ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Entonces, teniendo en cuenta que en el mar Mediterráneo la profundidad máxima no son 5.210 metros de profundidad máxima y de profundidad media 1.370, una cosa así, me parece que son. Bueno, pues teniendo en cuenta que este río formaría aquí unos lagos enormes, y los otros 1000 ríos que desembocan en el mar Mediterráneo y el mar Negro, esto formaría unos lagos de agua dulce enormes. Eso era como un enorme mar de agua dulce donde el nivel estaba mucho más bajo y por supuesto habría mucha más tierra disponible. Luego esto sería el paraíso terrenal. Entonces este río, no solamente este río, el Nilo, sino todos los ríos que desembocarían aquí en el valle del Mediterráneo, iban a desembocar todos aquí, en lo que hoy conocemos como el estrecho de Gibraltar, que entonces era conocido como las columnas de Heracles, las columnas de Hércules. Entonces iba a desembocar ahí, porque no hay otro sitio donde desembocar en el océano, en el mar. No hay otro sitio. El único sitio que hay es este. Esto tiene una profundidad de 248 metros, el estrecho de Gibraltar. Entonces, bueno, pues digamos que no sería muy difícil ver dónde estaban situadas
cuál era el nivel de esos lagos. Claro, porque vamos a ver, estas construcciones evidentemente se construyeron cuando no había agua, o mejor dicho, donde no había agua. Claro, porque hoy en día están sumergidas, pero entonces no estaban sumergidas, estaban pues alrededor de esos lagos tan enormes, de agua dulce. Entonces ahí es donde estaban esos. Eso nos puede dar una idea bastante clara de dónde estaban esos lagos y la profundidad a la que estaban. Claro, entonces eso nos daría una idea bastante clara de lo que era esto. Antes de que se inundase, porque hoy en día es un mar de agua salada. Entonces, ahí pasó algo, porque vamos a ver, estos templos que están aquí sumergidos, tanto aquí, en el mar Mediterráneo, como en el mar Negro, están sumergidos, son tan egipcios como los que hay aquí. Entonces, estamos viendo, ya tenemos unos datos suficientes como para ver que estas construcciones han sido hechas por una civilización que tiene una tecnología que está 1 millón de años por delante de la nuestra. O sea, vamos a ver, nosotros no estamos viendo la idea que nosotros tenemos de algo futurista, ¿no? Que son construcciones de corte futurista, en fin, mucha maquinaria, metálicas y demás, no. Nosotros no estamos viendo eso. Estamos viendo una civilización mucho más adelantada que la idea que nosotros tenemos, pero no estamos viendo las construcciones que nosotros pensamos que deben de ser, ¿no? De corte futurista. Estamos viendo lo que a nosotros nos parecen unos templos, pero que digamos que son de una tecnología que está fuera de nuestra imaginación, porque esto se ha catalogado como una construcción antigua. Entonces tenemos la idea de que eso es antiguo, cuando no es así. Eso lo ha hecho una civilización que tiene una cultura y una tecnología que está a miles de años y 1 millón de años por delante de la nuestra. Es decir, que todas estas construcciones que estamos viendo, pues es... Porque vamos a ver, las pirámides están cubiertas, ya lo he dicho en otras ocasiones, están cubiertas en una losa de revestimiento. Entonces la visión que tendríamos de esto sería muy distinta de la que tenemos hoy en día. Hoy en día es una ruina. Esto está despojado de las losas de revestimiento que no debemos de olvidar que estaban pulidas con calidad óptica. Una tecnología que está muy por delante de la que nosotros disponemos hoy en día. Eso ya lo hemos visto en anteriores capítulos. Y estos templos igual. Este templo de aquí, que se da a la reina Hatshepsut, que dice, eso es lo que dice la arqueología ortodoxa, ¿no? Eso es lo que dice la arqueología ortodoxa. Entonces estamos viendo que aquí hay una construcción de bloques de piedra, tal como vimos en Petra, el templo de la hija del faraón, y tal como vimos en Sacsayhuamán, que yo no tenía las imágenes disponibles, pero ahí está, y tal como vimos en Narrostan también. Hay un templo hecho con bloques de piedra trabajada. Y toda la montaña donde estaban las tumbas de antiguo estaba reblandecida y se construyó con la misma tecnología que Petra. Donde la forma en que construyó en Petra está muy clara. Está muy clara. Se reblandecieron montañas enteras y se generó en 3 dimensiones, en forma y en volumen, esas portadas. Ahí no ha habido nadie picando, tal como ya he dicho en otras ocasiones, y habéis tenido ocasión de apreciar y de ver en los capítulos correspondientes. Bueno, pues esto de aquí es lo mismo. Esta es esa construcción que está hecha con bloques de piedra trabajada, y esta montaña que está aquí detrás iba a ser reblandecida, y esto iba a ser una maravilla. Unos, vamos a llamarles templos, pero realmente lo que son unos portales, unas terminales de viajeros a través de las cuales se desplazaba esa civilización, esas personas que tenían esa tecnología tan alucinante y que pertenecemos a esa especie a la que nosotros pertenecemos. Sin embargo, pues tal y como ya hemos visto, no tenemos su tecnología, por las razones que hemos visto en el capítulo número 5. Eso es lo que debemos de ir teniendo en cuenta. Entonces, no se entiende cómo, una vez más, cómo la arqueología ortodoxa no tiene ni idea de dónde puede estar ubicada la Atlántida. No tiene ni idea. Porque vamos a ver, el que aquí haya 200 ciudades o 200 templos, o mejor dicho, 200 terminales de viajeros humanos procedentes de las estrellas, procedentes de su civilización a este planeta, y aquí otras 200, porque vamos a ver, se me ha ido el salto al cielo lo que iba a decir. Aquí hay 200 terminales de viajeros y aquí otros 200 terminales de viajeros, que son tan humanos como nosotros, que tienen esa tecnología alucinante. Entonces, digamos que no iban a construir estas 200 terminales de viajeros para que ni todas las que hay a lo largo del río Nilo
no lo iban a construir para que buena parte de ese asentamiento, porque estamos hablando de otro asentamiento más, quedara bajo las aguas, en el fondo del mar, y la otra parte, aunque mucho más pequeña, quedará en un desierto. ¿Verdad que no? Eso no tiene sentido. Luego esto no estaba previsto. Cuando construyeron esto los constructores, los dioses, esa civilización absolutamente maravillosa e increíble, humana, que vino de las estrellas a este planeta, no va a construir esto aquí para que quede en el fondo del mar, en el fondo de un mar, y la otra parte quede en un desierto. ¿Verdad que no? Porque entre otras cosas estaban terraformando este planeta. Luego esto no estaba previsto. Esto es una parte de ese algo gordo que ocurrió, como a consecuencia de lo cual, pues nosotros no tenemos su tecnología y nosotros nos estamos, digamos, apañando como podemos, tal como ya he dicho en otros capítulos. En fin, estamos poco a poco avanzando, no sabemos si en el camino correcto o no en el camino incorrecto, y al final vamos a estrellarnos. No lo sabemos, porque no tenemos el apoyo de nuestra civilización. Somos los huérfanos de nuestra civilización, no tenemos contacto con ellos, con toda esa civilización humana que tiene que haber por ahí arriba, tal como ya hemos visto en algunos capítulos. Entonces, esto no estaba previsto, por supuesto, porque además, vamos a suponer que esto fue un cataclismo natural. ¿Cómo pudo inundarse el valle del Mediterráneo, que era un inmenso lago de agua dulce y una maravilla, un paraíso terrenal, y el Mar Negro igual? ¿Cómo se pudo inundar esto, suponiendo que hubiera sido un cataclismo natural? Bueno, pues la única forma, el único sitio por donde pudo entrar el agua de los océanos, es por aquí, por la columna de Heracles, por el estrecho de Gibraltar. Es por el único sitio donde pudo entrar, y de hecho donde entró el agua, claro, por aquí. No hay otro sitio. Entonces, suponiendo que esto fuera un cataclismo natural, esa civilización que tenía una tecnología 1.000.000 de años por delante de la nuestra, ¿no iba a ser capaz de prever ese cataclismo natural con miles de años de antelación? Sí, por supuesto, claro que sí. No solamente eso, sino de evitarlo. Podrían haber evitado esto cuando hubieran querido, en el momento que hubieran querido. Luego el que esto esté inundado y estos templos estén inundados, estos terminales de viajeros, estas 200 terminales de viajeros que hay aquí y estas 200 que hay aquí, estén inundadas hoy en día, quiere decir a todas luces que eso no estaba previsto. Ahí ocurrió algo, y algo bastante grave y bastante gordo, como ya hemos venido diciendo en anteriores capítulos. Ese algo gordo que ocurrió, eso no estaba previsto en absoluto. Luego entonces entró el agua. Está claro que el agua entró por aquí. Como sabemos, hace unos 12.500 años, pues está comúnmente aceptado que subió el agua de los océanos unos 120 metros. Realmente no sabemos cuánto subió, 120 o 220, no se sabe cuánto subió, pero subió bastante. Y la prueba la tenemos aquí, que este valle está inundado de agua salada y el agua entró por aquí. Luego los niveles de los océanos subió. Eso es otra parte de ese algo gordo que pasó, porque esto se produjo a nivel global. Digamos que esto aquí es a nivel local, el mar Mediterráneo, que se inundara el valle del Mediterráneo y el mar Negro, es a nivel local, pero esto produjo a nivel global. Entonces los océanos subieron 120 o 220 metros, no sabemos cuánto. Y con la consecuencia de ello, pues muchas partes del globo quedaron inundadas. Por ejemplo, las pirámides que están en la isla de Azores quedaron inundadas. Las pirámides que están en el fondo del mar, en el fondo entre el océano, o sea, entre Cuba y Florida, que están a 700 o 900 metros de profundidad, pues también. Eso quedó inundado, aunque ahí, sí, como es una zona de fuerte sismicidad también, ahí debieron seguramente que se produjo algún terremoto y fueron más para abajo de lo que inicialmente estaban. Entonces muchas partes del globo quedaron inundadas, y esta aquí es una de ellas. Entonces hoy en día, pues los egiptólogos dicen que el Bajo Egipto es el delta del Nilo, y lo que hay al sur del delta del Nilo, que es el río Nilo, pues se le llaman el Alto Egipto. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta que aquí hay 200 templos que son tan egipcios como los que hay a lo largo del río Nilo y que están sumergidos en el fondo, en el mar Mediterráneo, teniendo en cuenta eso, ¿cómo pueden decir que no saben dónde está la Atlántida? Porque vamos a ver, el Bajo Egipto le llaman, como digo, al delta del Nilo, pero teniendo en cuenta que aquí hay 200 templos,
Tan egipcios como los otros, está claro que esto de aquí, el Bajo Egipto realmente es esto de aquí, lo que está inundado hoy en día. Está en el fondo de ese maravilloso valle que hoy está cubierto por las aguas de los océanos y el Mar Negro igual. Claro, eso es el Bajo Egipto y la Atlántida. El Bajo Egipto y la Atlántida evidentemente son la misma cosa. Entonces, ¿cómo pueden decir que no saben dónde está la Atlántida? Además, teniendo en cuenta que eso está aceptado por la arqueología ortodoxa, porque en esas páginas dice que es un hecho arqueológico que está aceptado por la arqueología ortodoxa, que hay 200 ciudades sumergidas, dicen que son ciudades. No son ciudades, son templos como los templos que están aquí. Porque vamos a ver otro detalle, Aquí a lo largo del río Nilo hay templos, ¿no? Templos, pirámides, igual que tiene que haber en el fondo del mar Mediterráneo y del Mar Negro. Templos como estos, templos enormes. Entonces vamos a ver, dicen que son templos. Bien, ¿dónde está la ciudad que generó esos templos? Claro, vamos a hacernos esa pregunta, ¿no? Es como si ahora mismo, dentro de 3.000 años, pues viniera por aquí un arqueólogo dándose una vuelta por Madrid con la mochila y fuera al cementerio de la Almudena y encontrara al cementerio de la Almudena un templo o dos y dijera que eso es una ciudad. Claro, ¿dónde está la ciudad? Y de Madrid no viese absolutamente nada, no quedara ni rastro. O vieran la catedral del Palacio Real y no vieran nada de Madrid, no quedara ni rastro. ¿Cómo es posible eso? Es que eso sencillamente no es posible. Entonces estos templos los tuvo que generar una civilización, una cultura, una ciudad enorme, porque estos templos son enormes. ¿Dónde está esa ciudad que generó esos templos? En ningún lado, en ningún sitio. ¿Por qué? Porque estos no son ciudades ni son tumbas. Tal como dice la arqueología, solamente ven tumbas y templos. Estos son unas terminales de viajeros, unas construcciones absolutamente anacrónicas, misteriosas, que están hechas con una tecnología que está 1 millón de años por delante de la nuestra y por tanto nos está costando mucho trabajo ver esa tecnología. Tal como ya os he dicho, las pirámides son una terminal de viajeros. Y ya vimos cómo podía funcionar eso. Y ya vimos que los viajeros humanos tenían que materializarse en algún sitio. Ellos venían en forma de información codificada. No van a venir con las manos en los bolsillos desde el más allá hasta aquí a través de esas infraestructuras. Vienen en forma de información codificada. Entonces se materializan dentro de los templos. Claro. Entonces vimos que en el Templo del Valle se materializaban a través de la estatua de Kefren, a través de las estatuas. Digamos que las estatuas para nosotros son simplemente una representación pues de algún personaje, ¿no? Simplemente eso. Pero teniendo en cuenta que estas estatuas han sido hechas por una civilización que tiene una tecnología 1 millón de años por delante de la nuestra y que estos templos no los ha generado ninguna ciudad, por tanto tienen otra finalidad. La única finalidad que pueden tener es esa, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto ya. Entonces, a través de esas estatuas, que a nosotros nos parecen representaciones y simplemente nos parece que son de piedra y que no tienen nada más, eso está hecho con una tecnología alucinante. A través de esas estatuas aparecían en carne y hueso, en cuerpo y alma, esos personajes que están ahí representados. Por ejemplo, la estatua de Kefren, pues tiene los rasgos físicos de esa estatua son los rasgos físicos y faciales del usuario que iba a utilizar eso. De una persona que pertenece a nuestra misma especie, pero que está muy por encima de nosotros. O sea, nosotros no tenemos ni idea. Nosotros, digamos que somos, en comparación, podríamos compararlo con una tribu de estas perdidas por el Amazonas, que van en porretas y van cazando monos con una cerbatana. Entonces, nosotros seríamos eso, mucho menos que eso en comparación con esta civilización. O sea, seríamos mucho menos que lo que son esas tribus que están perdidas por el Amazonas con respecto a la ciudad moderna que hoy tenemos, ¿no? Nosotros estaríamos mucho más atrasados todavía. Digamos que nosotros nos puede parecer magia. Esto que yo acabo de decir, pues es muy difícil de creer, yo lo entiendo. Pero pensar un momentito que esto está hecho con una civilización que tiene una tecnología 1 millón de años por delante de la nuestra. Que no están, ¿dónde están las ciudades que generaron estos templos? En ningún sitio. Luego estos templos de aquí, que dice la arqueología, dice que son templos, son esas construcciones que nosotros deberíamos de ver futuristas, que tienen una tecnología súper avanzada. Entonces nosotros esperamos ver otro tipo de construcciones, ¿no?
tal como vemos en la Guerra de las Galaxias o cosas de estas, ¿no? Que por cierto a mí me encanta, ¿no? Pues no, estamos viendo esto, y esto está, aunque a nosotros nos parezca antiguo, esto está 1.000.000 de años por delante de nuestra tecnología actual. Entonces, estas construcciones enigmáticas que dicen que son templos, son eso realmente. Son eso, son unas terminales de viajeros, a través de las cuales esa civilización humana se desplazaba. En este caso, los templos, en fin, no sé cómo decirlo, pero poco a poco, no tengo imágenes y demás, pues los templos son lo mismo que las pirámides, solo que son una configuración diferente, distinta. Entonces digamos que los obeliscos hacen de emisor receptor, tal como las pirámides, pues son las pirámides las que hacen ese cometido. Emisor receptor, podríamos decir de antena. Aquí lo hacen los obeliscos. Y por debajo de estos templos, de todos ellos, hay una estructura parecida a los Sirión de Abidos, que no se sabe bien lo que es, que dicen que no tiene nada que ver, en fin. A ver si llego a ese capítulo y lo explicamos un poquito más detalladamente, ¿no? Pero debemos de recordar que en el capítulo de las pirámides vimos que se materializaban en el templo del valle, en un templo, y estos son templos. Hacen el mismo cometido. Esto, preguntaros eso, ¿dónde está la ciudad que generó estos templos? ¿O qué pasa? Que digamos que unos pastores... No, mucho menos, los hombres de la Edad de Piedra, porque esto dicen que lo construyeron los hombres de la Edad de Piedra, eso es lo que dice la arqueología ortodoxa, o del Neolítico, cosas de estas. Unos pastores que estaban por ahí cazando pues lo que encontraban por ahí, cualquier cosa, lo que pillaban, cazando lo que pillaban, va un buen día y le da por construir esto, ¿verdad? No solamente esto, sino esto, en fin, todos los templos que hay, ¿no? Todos los templos que hay. Y que vemos que están sin terminar, que ya lo hemos visto. Entonces le da por hacer estas construcciones y es un momento libre, ¿no? Digamos que cuando tiene un ratito libre, pues se dedicaron a construir esto. Eso no se lo cree nadie. Pero ¿cómo puede asegurar semejante cosa la arqueología ortodoxa? Los académicos. Es que no se entiende. Vamos a ver. Es que es muy fuerte, de verdad. ¿Cómo van a hacer unos cazadores recolectores en todo caso, como mucho? ¿Cómo van a hacer esto? Esto es una obra de ingeniería, digamos, que hoy en día nos costaría trabajo construir, y por supuesto las pirámides no seríamos capaces de construirlas, ya no las funciones que tienen, sino simplemente lo que es el edificio en sí. Eso nos iba a costar mucho trabajo construir con esa precisión y con esa orientación, tal como ya hemos visto. Entonces, ¿cómo pueden decir que esto lo construyeron en el Neolítico y en la Edad de Piedra? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Y dónde están las ciudades que generaron estos templos? Suponiendo que fueran templos, claro. ¿Dónde están? Digamos que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso es más fantástico que lo que yo acabo de decir aquí. Entonces, una vez más repito que esto está 1.000.000 de años por delante de nuestra tecnología actual. Entonces, en el fondo del mar Mediterráneo es lo que tenemos. Tenemos eso. Entonces, como iba diciendo, esto se produjo a nivel global. Entonces, algo gordo ocurrió. ¿Cómo pudieron subir el nivel de los océanos? Vamos a dejarlo de 120 metros. Seguramente fueron muchos más. ¿Cómo pudo subir el nivel de los océanos en un periodo relativamente corto? Y que esta civilización que tiene una tecnología 1.000.000 de años por delante de la nuestra, digamos, su asentamiento quedara en el fondo del mar y en la otra parte en el desierto. Eso es lo que toca a este asentamiento. Pues luego, asentamiento de Petra, pues es otro desierto, Narrostan es otro desierto, en fin, todo está a medio terminar, pues lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, digamos que la única forma en la que pudieron subir el nivel de los océanos 120 metros es que los polos se derritieran. Claro, los polos es la única forma. ¿De dónde salió el agua? Por de los polos. Los polos se derritieron y subió el nivel de los océanos 120 metros o 220. No sabemos los que subieron realmente. Y se producirían lluvias torrenciales a nivel global. Estamos hablando del diluvio universal. Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es posible que se varíe el eje de giro de la Tierra de una forma natural? Digamos, de una forma que fuera algo natural. En fin, eso no tiene mucho sentido que sea de una forma natural. Porque vamos a ver, vamos a buscar
una representación del globo. Esto de aquí es el eje de giro de la Tierra. Pero me voy a poner las gafas. Sí, esto es el eje de giro de la Tierra. Y esto pues sería el Ecuador. Entonces, como sabemos, el eje de giro de la Tierra tiene una inclinación con respecto al plano de la eclíptica, que estaría por aquí. Es el plano donde, digamos, sobre el que gira la Tierra alrededor del Sol. Entonces, no es perpendicular ese plano. Digamos que la Tierra se desplaza en este sentido. Entonces, está desviado el eje de giro, que es este de aquí, 23 grados y medio. Está desplazado, pues, digamos, de la vertical, ¿no? Con respecto al plano de la eclíptica. Entonces, esto da lugar a las estaciones y demás, ¿no? Una cierta climatología. Entonces, si esto se desplazó, si esto se varió, que es lo que seguramente ocurrió, y estamos hablando del poder que tenía esa tecnología, esa civilización que vino a este planeta a terraformarlo y a dejar su ADN, estamos hablando del poder que tenían, esto se desplazó, digamos, una variación hostil del eje de giro de la Tierra. Lógicamente los polos ya no podían quedar donde quedaron, se derritieron, subió el nivel de los océanos, hubo lluvias torrenciales y además, como esto, digamos, no se produjo de una forma natural, lo produjo evidentemente esa civilización que vino a este planeta a dejar su ADN. Tuvieron un desacuerdo, tuvieron una guerra local, podemos decir, y digamos que yo pienso que lo que hubo aquí fueron dos bandos. Uno de ellos trató de destruir lo que habían construido y otro de ellos se lo impidió. Pero este planeta quedó tocado porque si esto se desplazó, digamos que la climatología que en un principio estaba prevista, y prueba de eso que estoy diciendo ahora, es que los templos que están en el fondo del mar Mediterráneo, en principio no estaba previsto que quedaran en el fondo del mar, y la otra parte en un desierto. Entonces esto se varió, tuvo una variación hostil, y pues eso tuvo consecuencias climáticas a nivel global. Entonces, digamos que este planeta hoy en día está en unas condiciones en las que no debería estar. Es un planeta tocado, pero no está hundido. Un planeta tocado, pero no está hundido porque nosotros podemos vivir en él. Entonces, y me refiero a todos los ciclones, huracanes, tormentas tropicales, el fenómeno del Niño, de la Niña, los monzones, periodos de sequía prolongada, lluvias torrenciales, vulcanismo y terremotos submarinos y tsunamis. Digamos que eso no se producía cuando los constructores estuvieron aquí. Eso se produjo después, porque quedó todo a medio construir. Digamos que como ya he comentado en alguna ocasión, este planeta iba a ser estabilizado tanto climáticamente, en cuanto al clima, como geológicamente, como sísmicamente, claro. Entonces, hoy en día, y hay en la estabilización sísmica, ya lo puedo decir, podemos meter a Machu Picchu, Sacsayhuamán o Ollantaytambo, y seguramente la estructura de Yonaguni también, quizá, y quizá las pirámides que están sumergidas en la isla de Azores y entre las costas de Cuba y Florida. Digamos que esos lugares, Sacsayhuamán, Machu Picchu y todos estos sitios que estaban hechos para vibrar, tal y como vimos, son realmente para estabilizar sísmicamente este planeta. Eso es lo que son esos lugares realmente. Y no una construcción ceremonial, ni templo, ni tumba, ni cosas de estas. Eso es lo que son esos lugares. Repito una vez más que estamos hablando de una tecnología que a nosotros nos parece magia, que para verlo tenemos que quitarnos del medio esa versión oficial. Una vez más tengo que decir eso, ¿no? Esa versión oficial y ortodoxa que no va a ningún sitio, que no explica nada. Únicamente ven tumbas y templos. Entonces, eso es lo que son esos lugares. Entonces aquí hubo dos bandos, como iba diciendo. Hubo dos bandos. Si uno de ellos hubiera tenido las manos libres, nuestro planeta hoy sería un cinturón de asteroides, tal como es el cinturón de asteroides que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que entonces era el planeta Faetón. Entonces, digamos que nosotros estamos aquí, bueno, pues porque hemos tenido suerte, ni más ni menos. Entonces hay otra prueba bastante buena de esto que estoy diciendo, y es esto de aquí. Esto de aquí le llaman la estructura de Richat,
y está en el desierto del Sáhara, en Mauritania. Esto solamente es visible desde el espacio. Digamos que la estación espacial está a un poquito más de 100 kilómetros de altura, 100 kilómetros de altura. Entonces esto tiene un diámetro de 50 kilómetros. Esto solamente es visible desde el espacio. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver. Si habéis visto Petra y habéis visto Salén, en fin, todo lo que hemos visto ya, hemos visto que eso fue ablandado. Esta civilización tenía el poder de ablandar montañas enteras y modelarlas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto de aquí es una especie de sacacorchos, como si hubieran intentado meter un sacacorchos gigante, ablandando el terreno, porque esto está ablandado. Si nos fijamos, esto da la impresión de que está ablandado, ha sido ablandado, mirar. Son varias, otra foto más que tengo, y esto ha sido ablandado. Todo esto aquí está reblandecido, es como si hubiera intentado meter un sacacorchos en el planeta para destrozarlo. Esto aquí está ablandado. Está ablandado. Entonces esto es una prueba inequívoca. Esto no es natural. Esto luego al final pues te explican que que los geólogos, como no tienen ni idea, porque hay que decirlo bien claro, no saben lo que es esto. Pues te dan cualquier explicación. Y tú piensas, wow, son geólogos, tienen que saber lo que es. No tienen ni idea de lo que es esto. Ni idea. Entonces, digamos que la ciencia ortodoxa no acepta que esto sea algo artificial. No lo aceptan. O sea, no aceptan de lo que aquí en esta serie se dice, y en otras muchas series parecidas se dice, no lo aceptan para nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una visión obtusa, y en fin, y nada más, y no se dan cuenta y no quieren ni verlo tampoco, no quieren pensar en estas cosas. Pero esto de aquí lo hizo esta civilización humana que tiene un poder inmenso, porque lo estamos viendo aquí. Esto fue reblandecido, esto está bien claro. Entonces se intentó destruir este planeta y no se consiguió. Claro. Luego también hay otro fenómeno, que es el fenómeno de el bamboleo de Chandler. Digamos que el eje de giro de la Tierra, que es este de aquí, pues tiene un pequeño bamboleo. Un bamboleo que se puede desplazar, digamos que esto se mueve, ¿no? Tiene un bamboleo y se puede desplazar hasta 9 metros sobre la posición predicha para un momento dado. O sea, si se supone que te debía tener una posición, porque esto es el eje de giro de la Tierra, esto se va girando, como sabemos, pues no se puede predecir exactamente porque tiene un pequeño bamboleo. Entonces, ese bamboleo bien pudiera ser el tirón gravitatorio que se le pegó al eje de giro de la Tierra para desplazarlo. Digamos que ese desplazamiento hostil del eje de giro de la Tierra que produjo que los polos se derritieran y todos los océanos subieran de nivel bastante, y como consecuencia, pues una de las consecuencias fue que se quedó inundado todas esas construcciones que hoy en día están en el mar Mediterráneo y el mar Negro, y otras muchísimas construcciones que tiene que haber por todo el globo, claro. Eso no estaba previsto, eso fue como consecuencia de esto, y desde luego esto no es un movimiento, un desplazamiento natural, porque esta civilización que tiene 1 millón de años por delante de nosotros en cuanto a tecnología, lo sabría perfectamente, y no hubiera construido, como muchos no hubieran construido donde lo hicieron, aunque hubieran podido perfectamente evitarlo. Además, estamos terraformando este planeta. Entonces, eso fue un desplazamiento hostil del eje de giro de la Tierra, y la prueba la tenemos en todas las construcciones que están, como acabo de decir, en el fondo del mar Mediterráneo y el mar Negro. Exactamente. Entonces hubo dos bandos, y uno de ellos quiso destruir lo que se había construido y otro se opuso, y como consecuencia de eso, pues nosotros estamos aquí, aunque al acuerdo al que llegarían sería que nosotros no tuviéramos contacto con nuestra especie, con nuestra civilización a la que pertenecemos. Esa fue la consecuencia que nosotros estamos sufriendo. Pero debemos de ser conscientes de eso, y jamás vamos a ser conscientes de quiénes somos si nos atenemos a lo que nos cuenta la arqueología ortodoxa. Nos están contando un cuento para niños, porque vamos a ver, que nos cuenten dónde están las ciudades que generaron, las ciudades y la civilización que generó estos templos, ¿dónde está? Claro, según ellos, esto ha salido por arte de Birli Birloque, esto ha salido por arte de magia. Eso es más fantástico que lo que estamos diciendo aquí en esta serie, que son todas estas construcciones. Claro, porque si esto es un templo, ¿dónde está la ciudad que generó ese templo? Tiene que ser una ciudad enorme.
Claro, pues estos templos son enormes y hay muchos. Y las pirámides y más, que hay 120 pirámides en Egipto. ¿Dónde está esa civilización? Esos pueblos. No están en ningún sitio. ¿Por qué? Porque eso jamás lo construyeron los hombres de la Edad de Piedra ni del Neolítico. Eso lo construyó esta civilización que vino de lejos, una civilización humana. Esa es la única explicación, si las pruebas están por todos lados. Es que no se quieren ver. No se quieren ver. Las pruebas están por todos lados, están muy claras. Entonces eso es quienes somos nosotros una vez más. Eso es quienes somos nosotros. Entonces la Atlántida, que digan que no saben dónde está la Atlántida, me parece muy fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta que la arqueología ortodoxa tiene aceptado, porque no le queda más remedio, de que aquí hay 200 ciudades, dicen. Ciudades, que son templos como los que están aquí. Como los que están aquí. Claro. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y no que... aquí dicen que la ciudad de Heraclión, que si tecleáis esto, pues vais a ver unos vídeos que son pues, submarinos, digamos que yo de luego no tengo esa posibilidad de hacer esos vídeos, ¿no? Pero vais a ver, y vais a ver que lo que hay debajo del agua es de estilo egipcio, tan egipcio como lo que hay aquí. Entonces los arqueólogos ortodoxos dicen que eso pertenece a la ciudad de Heraclión y que esa ciudad se hundió. Qué casualidad que esa ciudad dicen que se hundió y por eso está debajo del mar. En vez de decir que es una muestra bastante clara de lo que hay aquí debajo, no, dicen que se hundió. Y todo lo que hay aquí debajo, pues ni lo mencionan, no hablan de ello. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué? De verdad que yo a veces me esfuerzo y no consigo entender por qué hacen eso. Pues están engañando a todo el mundo. Están engañando a todo el mundo. O sea, no lo desmienten porque no pueden, pero no hablan de ello. Lo callan. Lo silencian, lo callan. Entonces que digan que no saben dónde está la Atlántida cuando la tienen delante de las narices, me parece algo absolutamente inaceptable, vamos. Que no... En fin. Yo creo que... En fin, cada vez están quedando más en evidencia, porque claro, la gente a poquito que nos dé por pensar, a cualquiera que le dé por pensar un poquito, pues ¿cómo es posible que esto de aquí no se mencione? Si además son de estilo egipcio, tan egipcio como los que están aquí. Además, evidentemente, se construyeron cuando no había agua y por lo tanto, como os he dicho al principio, está bastante claro que la Gran Pirámide es anterior a la formación del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Bueno, porque estos 200 templos que hay aquí pertenecen a este asentamiento, a los mismos templos que están a lo largo del río Nilo. Se construyeron al mismo tiempo. Entonces las pirámides también. Y evidentemente los templos que hay aquí se construyeron cuando no había agua. Estaban por encima del nivel de esos lagos y de ese paraíso terrenal, por encima de ese nivel. Y ahora están por debajo del mar, claro. Entonces eso se construyeron cuando no había agua, Entonces, por supuesto, son anteriores a la formación del mar Mediterráneo. Es muy fácil de saberlo. Entonces, ¿por qué no mencionan eso? ¿Por qué no dicen eso? En fin, una vez más, de esto que digo, vamos a ver más pruebas, porque luego vamos a ver, os recomiendo que veáis a continuación el capítulo siguiente. Me está costando trabajo por las imágenes y demás, aunque ya ha habido por ahí alguien que me ha dicho que me puede proporcionar imágenes, y bueno, se lo agradezco muchísimo, ¿no? A ver si puedo contar con imágenes que yo pueda utilizar, porque me autoricéis vosotros a utilizar vuestras imágenes, y en fin, podremos ver unas cuantas cosas más, ¿no? Te recomiendo que veáis el capítulo siguiente, que será el de la Esfinge, y ahí vamos a ver cosas muy interesantes, y además que tienen que ver con esto. Bueno, todo está relacionado entre sí, ¿no? Pero bueno, digamos que esto está muy directamente relacionado con lo que acabamos de ver, con la Atlántida y con ese cataclismo y con la variación hostil del eje de giro de la Tierra y todo esto. Entonces os recomiendo que veáis ese capítulo. En fin, a ver si consigo sacarlo dentro de poco, que en fin, me cuesta un poquito de trabajo a veces. Bien, pues nada más, y espero veros a todos en el siguiente capítulo. Un saludo para todos.